En el presente caso vamos a revisar el impacto de un informe tributario. En este caso, valgan verdades, es el informe número 115-2019, que ha sido emitido por SUNAT hace poco, que nos regula o nos da las pautas, para ser un poco más específicos, acerca si se genera una infracción tributaria con respecto a la anotación en un libro o registro de índole tributario, pero desde la perspectiva de un libro electrónico. ¿Ya? Entonces vamos a leer juntos en este caso yo les voy comentando el texto de la consulta y luego vamos tomando nota de los aspectos fundamentales aquí a tener en cuenta. Veamos cuál es la materia de este informe. Nos dice, en relación con la obligación de llevar determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica. En efecto, los libros y registros vinculados a asuntos tributarios pueden llevarse de forma física o de forma electrónica. Eso es muy importante que tengas en consideración. Ahora, el impacto sobre la infracción es el tema. ¿Esto se refiere al mundo físico o al mundo electrónico? A ver, veamos, seguimos revisando entonces la materia. Se consulta. A ver, ¿cuál es el problema? Si omitir registrar o anotar, si omitir registrar o anotar en un determinado periodo una factura electrónica por un ingreso obtenido que corresponde, sea registrada o anotada en el libro o registro electrónico respectivo. Bueno, me dicen, oye, este está medio enredado, parece un trabalengua. Lo vamos a desglosar para comentar, para ver si genera una infracción. Nuevamente, a ver, mira la consulta. Se consulta si omitir registrar o anotar en un determinado periodo. Okay, ese es lo primero. Una omisión de un registro o de una anotación en un determinado periodo. Perfecto. Segundo, ¿qué tendría que anotar? Podría estar en el lado de las compras, las ventas, un cobro, un pago, yo qué sé. Nos dice, una factura electrónica por un ingreso obtenido. Entonces se refiere a un campo específico, el registro de ventas, y no a un comprobante cualquiera, sino un comprobante electrónico. En este caso, una factura electrónica, que corresponde que sea registrada y anotada en este. A ver, revisemos. Cuando yo tengo ventas, como tú sabrás, las ventas tienen que anotarse dentro de un periodo, ¿cierto? En el periodo en el cual se generó la obligación tributaria, desde la perspectiva de la normatividad tributaria vinculada a IGB, el cual tenemos el comprobante de pago, pues nosotros tenemos que anotarlo, definitivamente. Yo, si realizo una venta en el mes de febrero de un año X, no la voy a terminar anotando en marzo. En registro de ventas tiene que ser en el periodo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces me dicen hasta ahora, pues está clarísimo, ¿no? Entonces, si yo tengo una factura electrónica por un ingreso, pues es lógico pensar que debo de anotarla en el periodo que corresponde, ¿no? Eso es lo más lógico. No necesito saber ni siquiera qué es electrónico, sino basta decir que es físico. En lo electrónico la lógica por ahí debe estar. Ahora, nos plantea una situación bastante interesante. No obstante que se efectúe su registro o anotación en el periodo siguiente. Pregunta, ¿configura alguna infracción tributaria? A ver, veamos. Usualmente en el campo físico, si yo tengo una factura por venta, usualmente las que se giran en el último mes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lastimosamente me olvidé de anotar en el registro de ventas y me dicen, bueno, no hay problema. Depende en qué mundo hablamos. En el mundo físico, como tú sabes, en la práctica, no se ha estado anotando las facturas de venta en los registros dentro del periodo correspondiente.
dentro de esa famosa figura de los 10 días hábiles. No, si no esperabas tú que cuadren las facturas con las declaraciones. Y después, si te acordabas, ya imprimías tu registro de ventas. Algunos, cuando ya presentaban su declaración anual del impuesto a la renta, procedían a imprimir ya su registro de ventas. Pero ese es el mundo físico. El mundo electrónico ya es distinto. Y este problema es el mundo electrónico. En el mundo electrónico, ¿qué puede haber pasado para notar esto? Punto número 1, estamos en el mes de mayo, se me ocurre tengo una venta de mayo, se emitió la factura electrónica de mayo, por lo tanto debe ir en el registro de ventas de mayo, así debe funcionar. Pero digamos que, ¿sabe qué, señor? Chaquera del último mes y el área comercial se olvidó, yo tampoco verifiqué y se mandó el registro de ventas, ¿no?, de mayo sin esa factura electrónica, sin esa factura del comentario. Entonces, ¿qué hago para solucionarlo? Bueno, hay que recordar que libros electrónicos solo se puede generar una sola vez. O sea, si ya mandaste lo de mayo y ahí fue. Entonces, lo más probable que tú hagas, lo que se sugiere desde el punto de vista de la praxis, es que en el siguiente mes o en el mes en el que detectes, uses dentro del registro de ventas, ¿te acuerdas que tenemos estados de operación 8 y 9? 8 para el tema de omisiones, 9 corrección de error. En este caso iría con el 8 colocando la línea correspondiente. Iría en el periodo de junio, por decir, el registro de mayo. Pregunta, ¿con eso ya lo solucioné? Pues sí, lo que el informe quiere abordar es si tú en junio, sabiendo que debió ir en mayo, ese envío con código 8 te genera alguna infracción tributaria. ¿Ya? Entonces espero que me hayas entendido un poco la situación. Si no, ahí puedes leer el informe 115. Estamos viendo el problema. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver a continuación el análisis. Voy a hacer algunos apuntes sobre los párrafos de análisis de este informe, que de todas maneras ahí nos hace recuerdo de algunas situaciones a considerar. ¿Ya? A ver, bueno, en primer lugar, tú sabes que por norma del Código Tributario, los administrados están obligados a llevar libros y registros contables u otros libros y registros vinculados por leyes, reglamentos, resoluciones de superintendencia, ¿no?, vinculados a asuntos tributarios. Ahí viene el pequeño detalle. O sea, nosotros tenemos libros y registros, ya dijimos anteriormente, en el campo de la clasificación técnica, en el campo de la clasificación legal. En el campo de la clasificación legal tenemos libros obligatorios y voluntarios. Y dentro de los obligatorios hay algunos que se llaman vinculados a asuntos tributarios porque una norma tributaria los señala. Así tenemos en menor medida el IGB, que te trabaja el registro de compras y ventas, y en mayor medida tenemos el impuesto a la renta con los otros libros que tenemos. Perfecto. Ahora, ¿que pueden haber por otras normas? Sí. Ahora, obviamente la SUNAT te va a establecer a través de resolución de superintendencia la forma, plazos, etc., etc. Como tú sabes también, la SUNAT creó el programa de libros electrónicos. ¿Cuál es la idea del programa de libros electrónicos? Es generar los libros y registros electrónicos. Y en estos libros y registros electrónicos, registrar las actividades y operaciones de la empresa. Perfecto. Seguimos avanzando. Ahora, lo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, o a veces se nos va a ir el tema. ¿No? ¿Cuál es la situación? Que pensamos que el libro electrónico se lleva exclusivamente a través del PLE, del programa de libros electrónicos, y eso no es así. Cuando se dio el tema de los libros electrónicos, hay que recordar que primero se creó por resolución de superintendencia el sistema de libros electrónicos Portal, ¿ya? Portal, que solamente, como tú sabes, genera registro de compras y ventas electrónico. Ya posteriormente, a través de resolución de superintendencia número 379-2013 SUNAT, ya es donde se establece que llevado el registro de compras y de ventas electrónico puede hacerse a través de
el sistema de libros electrónicos PLE, programa de libros electrónicos, o el sistema de libros electrónicos Portal, cualquiera de esas dos formas. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora, para efectos del presente análisis, se hace referencia exclusiva al PLE, dado que es un problema con utilización del estado de operación 8, como te planteaba en la situación de arriba. El artículo 7 de la resolución de superintendencia que regula el tema del programa de libros electrónicos señala que para generar los libros y registros, así como registrar en ellos las actividades y operaciones en el mes o ejercicio de la afiliación, ¿no?, se va a utilizar el PLE y se envía un resumen del libro o registro, teniendo en cuenta los plazos. Hay que recordar que cuando nosotros estamos con el tema de los libros electrónicos, una palabra clave que también estamos viendo acá es el tema del registro o anotación. Es decir, cómo se materializa eso que en el campo físico implica la impresión, hojas legalizadas o el uso de la manito para el llenado de un libro manual. En el caso del campo electrónico, ¿cómo se configura la anotación o registro? Situación que es evaluada para ver si genera infracción o no de acuerdo a al presente informe. Entonces, hay que recordar que en libros electrónicos una cosa es generar el archivo que contiene información del libro electrónico y otra cosa muy distinta es enviar el resumen. Yo tengo que enviar un resumen con esa información, ¿no? Entonces, hay que hacer énfasis que para yo generar un libro o registro electrónico y autorizado obviamente por la SUNAT, tiene que emitirse la primera constancia de recepción. Ojo, solo existe un libro electrónico, es decir, compras, ventas, diario, mayor o el anexo 6, siempre y cuando tú tengas las constancias de recepción de los presentes libros. Si no las tienes, entonces no podemos hablar que se ha generado el libro, por lo tanto, de que se ha anotado en ese libro. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, obviamente, el artículo 9 de la dicha resolución citada señala que cuando se emite la constancia de recepción fuera de los plazos señalados en la resolución de superintendencia, se considera, esto es muy importante, se considerará que el registro se ha efectuado con mayor atraso al permitido. A ver. En el campo físico, nosotros en los libros, tenemos la siguiente situación. ¿Cuál es? Me dicen. Es el atraso. Y el atraso, muchas veces en el físico, nosotros lo superábamos mandando a legalizar papel en un buen volumen, 5 millares, 6 millares, 7 millares, y pues configurar el atraso era un poco difícil. O sea, tú podías tener ahí tu papel arrumado y tú presentar tus declaraciones y lógicamente después imprimir. No había esa prisa salvo que hubiera una fiscalización y ahí sí lo tenías que tener todo listo. Y también la administración tributaria no tenía forma de probar esto. Si tenía alguien, por ejemplo, 5 millares de folios de registro de ventas y durante 5 años no había impreso su registro de ventas, antes de que hubiera una fiscalización o una notificación, el contribuyente tranquilamente lo podía imprimir y no había la forma de configurar una infracción, una sanción. Pero en el caso de libros electrónicos ya existe. Porque recuerda que el registro o la anotación en libros electrónicos, ¿cómo se materializa? Se materializa con la generación del libro. ¿Y la generación del libro a qué está asociado? Está asociado específicamente a la emisión de la constancia de que vimos acá arriba, la constancia de recepción por parte de la SUNAT. Por lo tanto, si la constancia de recepción se emite fuera de los plazos establecidos, es decir, los famosos plazos de atraso que establece la SUNAT, entonces nosotros estaríamos realizando anotaciones con atraso.
repito, a ver, porque la SUNAT luego llega a esa misma conclusión. Si yo estoy con un registro de ventas electrónico y ese registro de ventas electrónico lo envío fuera de la fecha de atraso establecido, entonces, digamos, tenía que presentarlo de acuerdo al cronograma el día, siguiendo lo de mayo, el 20 de junio, por decir. Y yo lo presento el 25 o 26, ¿qué significa? Bueno, significa pues que se presentó los libros con atraso, nada más. No. Hay algo más. Significa que tú estás anotando en ese libro, en ese registro de ventas electrónico con atraso. Porque la constancia lo hiciste con atraso. Y recuerda que la emisión de la constancia debe darse entre los plazos respectivos. Y eso es lo que se concluye, ¿no? Siguiendo con este análisis. Es como una columna de este informe. Se señala además que de emitirse la constancia de recepción dentro de los plazos señalados, se entenderá que el registro se ha realizado en el mes o ejercicio que corresponde. O sea, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que cuando generamos libros electrónicos, esto se dé dentro del plazo establecido, con la finalidad de nosotros anotar nuestras transacciones dentro de los plazos establecidos. Entonces ya no tengo un atraso como lo teníamos en el mundo físico, porque en el mundo físico el atraso estaba asociado al tema de legalización y el tema de registro de transacciones. Es decir, que yo, para que haya un atraso, tendría que haberse configurado una legalización, una fecha y la anotación posterior. Pero en el mundo físico, en el mundo electrónico, es totalmente diferente. Hay que tener cuidado con enviar el libro electrónico dentro de los plazos establecidos. Y si por ahí se me fue una operación, como es el caso que te contaba, y esa operación la registro en el registro de ventas, la redundancia, el siguiente mes, esa anotación, ¿qué ha pasado? Se ha producido un atraso en la anotación. ¿Califica como infracción o no? Eso es lo que queremos responder. Del mismo modo, el artículo 6 de la resolución de Leslie Portal nos señala los plazos máximos de atraso, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, para Portal, ya te comenté del PLE. Y veamos el análisis, pues. Como las conclusiones, o sea, el fundamento de las conclusiones de SUNAT. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, la administración tributaria se encuentra facultada para establecer requisitos, formas, condiciones, plazos máximos de atraso, ¿no? Para registrar operaciones y otros aspectos vinculados a los libros, ¿no? Etc, etc. Acá viene el punto fundamental. En este sentido, se puede señalar que si un deudor tributario obligado a llevar sus libros y registros de manera electrónica, ya sea por incorporación o afiliación. Recuerda que acá, cuando hablamos nosotros de incorporación, hacíamos referencia a una obligación por parte de una norma tributaria, en este caso una resolución de SUNAT. Y mientras cuando hablamos de afiliación, se daba de manera voluntaria. Si un deudor tributario obligado a llevar sus libros y registros de manera electrónica, no cumple con generarlos, o habiéndolos generado, no cumple con registrar o anotar en ellos sus actividades u operaciones y enviarlos a la SUNAT dentro de los plazos establecidos por esta, estaría incumpliendo la normatividad glosada. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estaría anotando con atraso. Ahora, ¿hay una infracción por anotar con atraso? El artículo 175 del Código Tributario, como podemos observar aquí, nos establece diferentes listados de infracciones vinculados al tema de libros. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, el numeral 10 en específico, que es justificado acá es tomado en cuenta por la SUNAT, nos recuerda lo siguiente. ¿Qué dice ese famoso numeral 10 del artículo 175? Establece que constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros o registros o de contar con informes o documentos
¿Ya? Esa es la descripción de la infracción. A ver. La infracción, ¿cómo se denomina? Infracción relacionada con la obligación de llevar libros o registros o contar con informes u otros documentos. ¿Ya? ¿Cuál es? No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados. Repito, ¿qué operaciones cuadran dentro de este famoso atraso? Ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera conforme a las normas tributarias, ¿no? Entonces, según se fluye en el citado numeral, la mencionada infracción se configurará, entre otras, cuando el obligado a llevar sus libros y o registros de manera electrónica no cumple con registrar o anotar en ellos, en parte o en su totalidad, ingresos, rentas, patrimonio, ventas, remuneraciones o actos grabados, al vencimiento de la fecha máxima de atraso establecido por SUNAT, incluso si con posterioridad a dicha fecha cumple con registrarlo o anotarlo. En el caso particular del registro de ventas electrónicos, si por ahí se te fue un comprobante, se te fue una factura, y tú ya has enviado el libro electrónico solamente se puede generar una sola vez. Por lo tanto, para subsanar esa omisión, tendrías que tú hacerlo en un libro posterior. Con eso tú dices, ya está subsanado, porque yo le coloqué el código 8 y ya me puso un ajuste para el periodo anterior. La respuesta es no. Califica como una infracción. Siendo ello así, en el supuesto planteado, el problema en el que el obligado a llevar sus libros o registros de manera electrónica ha omitido registrar o anotar un determinado periodo, una factura electrónica por un ingreso obtenido que corresponde, sea registrada y anotada en el libro o registro respectivo, se configura la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del texto único ordenado del Código Tributario, toda vez que no ha cumplido con registrar y anotar la totalidad de sus ingresos al vencimiento de la fecha máxima de atraso correspondiente a dicho periodo, no obstante se haya efectuado el registro y anotación en el periodo siguiente. Lo aterrizamos, ¿te parece? Mira, factura electrónica, la venta fue de mayo, la factura electrónica es de mayo, debió anotarse en mayo. Pero resulta que tú no lo hiciste, te diste cuenta, como ya enviaste mayo, entonces en junio, con el código 8, colocas esa operación de mayo. Pero lamentablemente, aun cuando lo regularices, ya estás generando una infracción tipificada con el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario. Conclusión. El obligado a llevar sus libros y registros de manera electrónica, es decir, compras o ventas electrónicas, diario o mayor electrónico o el anexo 6, ya, ojo porque lo físico es otra cosa, es lo electrónico, que ha omitido registrar o anotar en un determinado periodo una factura electrónica por un ingreso obtenido que corresponde que sea registrada o anotada en el libro registro electrónico respectivo, incurre en una infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del texto único ordenado del Código Tributario. No obstante, se haya efectuado el registro o anotación en el periodo siguiente. Entonces, dos reflexiones básicas. Punto número 1, mucho cuidado con las anotaciones en el registro de ventas electrónico. A veces hay omisiones. Ya sabemos que en el mundo físico, cuando yo hablo de la contabilidad física, hay omisiones. Pero nosotros las subsanamos rectificando a veces la declaración y ya estaba. Pero no, como no habíamos anotado nada en el libro, ni le damos bola. Pero en el libro electrónico hay que tener mucho cuidado porque se deben incorporar todos los comprobantes de ingresos en el periodo que corresponde. Y si yo hago una regularización como lo permite el libro, el registro de ventas, con el famoso código 8, que se llama omisiones, lo puedo hacer, está libre.
pero ya estás dentro de una infracción tipificada por el numeral 10 del artículo 175. Tengan mucho cuidado con esa operación. Por ahí alguien pregunta y dice, ¿y las compras? No, este problema es para ingresos, es para ventas, ¿ya? Entonces tienen que tener el debido cuidado con respecto a este tema. Muy bien, amigos, espero que les haya servido un poco los comentarios acerca de este informe que, como ustedes verán, fue emitido el 23 de agosto del 2019 y fue publicado hace poco también por parte de la Administración Tributaria. Hay que tener cuidado con estos aspectos con la finalidad de evitar contingencias tributarias. Muchas gracias por su atención.